Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fabuloso, lleno de cafecito, chisme jugoso y mucha buena vibra. Porque hoy, damas y caballeros, nos vamos a sumergir de cabeza en un drama que ha estado cocinándose a fuego lento, un drama que involucra corazones rotos, silencios incómodos, y según los rumores, a un Yaman deprimido. Sí, lo oyeron bien. Prepárense para un viaje de emociones porque hoy vamos a desentrañar, ¿es Demet la razón? Antes de que empecemos a esparcir más veneno del que ya hay en el ambiente, si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos llenos de salseo y por supuesto, de buena compañía. Y a ustedes, mis fieles seguidores, los amo. Gracias por estar siempre aquí, listos para el chisme. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque esto se va a poner bueno. Ok. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. El título de este vídeo es un poco provocador, lo admito. Pero es que sinceramente la situación lo amerita. Últimamente las redes sociales y los foros de farándula turca, y algunos que nos colamos desde Latinoamérica, saludos, han estado que echan humo. El nombre de Yaman está en boca de todos, pero no precisamente por sus exitosos proyectos televisivos o su carisma arrollador. No. Esta vez se habla de un Yaman diferente. Un Yaman taciturno, distante e incluso, algunos se atreven a decir, deprimido. Y por supuesto cuando un galán de telenovela, con esa sonrisa que derrite glaciares, empieza a mostrar signos de tristeza, las alarmas se disparan. Y adivinen a quién señalan como la posible causante de esta melancolía repentina. Exacto. Nuestra queridísima Demet Özdemir. Ahora, antes de que empecemos a colgarle el sanbenito de la culpable a Demet, quiero que tengamos en cuenta algo crucial: el mundo del espectáculo es un laberinto de apariencias, contratos y relaciones complejas. Lo que vemos en pantalla, en las entrevistas, en las alfombras rojas, es solo una pequeña fracción de la realidad. No sabemos realmente qué pasa detrás de las cámaras, ni en la vida personal de estas celebridades. Dicho esto, los rumores son persistentes, y la conexión entre Yaman y Demet, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido especial. Recordemos Erkenci Kuş, pájaro soñador. Ay, Dios mío, Erkenci Kuş. ¿Quién no se enamoró de Kaan y Sanem? La química entre Yaman y Demet era palpable, electrizante, casi tangible. Superaba la ficción y para muchos, incluyéndome, era evidente que había algo más que una simple amistad profesional. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, la forma en que se complementaban en las entrevistas. Todo gritaba amor. Era esa clase de conexión que te hacía creer en el destino, en las almas gemelas, en esas historias dignas de un final de cuento de hadas. La forma en la que se miraban durante las grabaciones, fuera de ellas, parecía confirmar lo que todos sospechábamos: esto era más que actuación. Pero como suele suceder en este tipo de historias, la realidad a veces es mucho más complicada que el cuento de hadas que nos pintan. Después de Erkenci Kuş, Yaman y Demet tomaron caminos separados. Él se enfocó en proyectos internacionales, ella siguió cosechando éxitos en Turquía. Cada uno construyó su propia vida, sus propias relaciones. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Esta separación, aunque profesionalmente lógica, dejó un vacío en los corazones de los fans. Muchos se preguntaron qué había pasado entre ellos, si hubo algún conflicto, alguna desavenencia que los llevó a tomar rumbos distintos. La falta de una explicación clara alimentó aún más los rumores y las especulaciones. Demet se casó. Sí, con otro hombre. Y aunque la boda fue un evento mediático con miles de fans felicitándola y deseándole lo mejor, muchos no pudimos evitar sentir una pequeña punzada de decepción. No porque no quisiéramos la felicidad de Demet, sino porque en el fondo, seguíamos esperando, quizás ingenuamente, que ella y Yaman terminaran juntos. La boda fue un espectáculo, un evento cubierto por todas las revistas de farándula. Pero en medio del glamour y la alegría, muchos observadores notaron la ausencia de Yaman. Su silencio fue ensordecedor, un vacío que resonó en los foros de fans y en las redes sociales. ¿Por qué no asistió? ¿Fue una decisión personal? ¿O hubo alguna restricción impuesta por alguno de los dos lados? Las preguntas quedaron sin respuesta, alimentando aún más la incertidumbre. La boda de Demet inevitablemente reavivó el fantasma de Erkenci Kuş y la pregunta que todos nos hacíamos: ¿qué pasó realmente entre ellos?
¿Por qué no funcionó? Hubo una oportunidad real de amor que se desvaneció con el tiempo. ¿Fueron las presiones de la fama? ¿La incompatibilidad de agendas? ¿O simplemente el destino tenía otros planes para ellos? Todas estas interrogantes siguen rondando en el imaginario colectivo de los seguidores de ambos artistas. Y es aquí donde conectamos con el Yaman deprimido. En las últimas semanas, como les decía, se le ha visto más reservado, más serio. Sus publicaciones en redes sociales son menos frecuentes y menos alegres. Incluso algunos medios turcos han reportado que ha cancelado compromisos laborales alegando problemas personales. ¿Qué clase de problemas? Nadie lo sabe con certeza. Pero la coincidencia de estos cambios en su actitud con el matrimonio de Demet ha levantado sospechas. Ya no es el Yaman radiante que conocimos, el hombre que contagiaba alegría con su sola presencia. Su mirada ha perdido brillo, su sonrisa se ha vuelto forzada, y su actitud general es de melancolía. Esta transformación ha preocupado a sus fans, quienes no dudan en expresar su apoyo y cariño a través de las redes sociales, esperando que pronto recupere su energía y vitalidad. Es posible que Yaman, a pesar del tiempo y la distancia, aún albergue sentimientos por Demet. ¿Podría ser que verla casarse con otro hombre le haya afectado más de lo que aparenta? Es una posibilidad. El amor no siempre sigue la lógica y a veces el corazón se aferra a recuerdos y sentimientos que creíamos superados. Es esa clase de amor que te marca para siempre, que te deja una cicatriz invisible pero presente, que te recuerda constantemente lo que pudo ser y no fue. Pero ojo, que aquí hay que ser cautelosos. Es muy fácil caer en el sensacionalismo y alimentar teorías conspirativas sin fundamento. También es importante recordar que Yaman es un ser humano, con sus propios problemas, sus propias inseguridades, sus propios momentos de tristeza. Su estado de ánimo podría deberse a muchas otras razones: estrés laboral, problemas familiares, incluso simplemente un mal momento personal. El mundo del espectáculo es exigente, la presión es constante y la vida personal de las celebridades a menudo se ve invadida por la opinión pública. Es crucial recordar que detrás de la figura pública hay una persona con sentimientos y emociones, que necesita espacio y comprensión. Además, hay que considerar la posibilidad de que Yaman esté lidiando con otras cuestiones personales ajenas a Demet. Tal vez esté pasando por un momento de reflexión, de replanteamiento de sus prioridades, de búsqueda de un nuevo rumbo en su vida. Es una etapa que todos atravesamos en algún momento, un proceso de autodescubrimiento que puede ser doloroso pero también enriquecedor. Lo que sí es innegable es que la sombra de Demet siempre estará presente en la vida de Yaman. Erkenci fue un punto de inflexión en sus carreras, un proyecto que los catapultó a la fama internacional y que inevitablemente los unió de una manera especial. Compartieron momentos intensos, emociones fuertes, y crearon una conexión que, aunque haya evolucionado o se haya transformado con el tiempo, difícilmente desaparecerá por completo. Erkenci no solo fue una serie exitosa, sino un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La química entre Yaman y Demet fue el ingrediente clave de este éxito, la chispa que encendió la pasión de los fans y que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Esa magia, esa conexión especial, es algo que quedará grabado en la memoria de todos los que disfrutaron de la serie. La relación entre Yaman y Demet, independientemente de lo que haya sido o lo que pueda ser, es un claro ejemplo de cómo la fama y la atención mediática pueden complicar las relaciones personales. La presión de los fans, las expectativas del público, los rumores y las especulaciones, todo esto puede afectar la dinámica de una relación y dificultar su desarrollo natural. Es un desafío constante para las celebridades mantener su vida privada alejada de los reflectores, proteger su intimidad y tomar decisiones basadas en sus propios sentimientos y necesidades, sin dejarse influenciar por la opinión pública. Entonces, ¿es Demet la razón de la supuesta depresión de Yaman? No lo sabemos con certeza. Es una pieza más en un rompecabezas complejo, una posibilidad entre muchas. Pero lo que sí podemos afirmar es que la historia de Yaman y Demet sigue fascinándonos, sigue generando debate, sigue despertando esa pequeña esperanza romántica que todos llevamos dentro. Es una historia que nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que a veces las cosas no salen como esperamos, y que el destino puede ser impredecible. Pero también es una historia que nos invita a creer en la posibilidad de un final feliz, aunque sea diferente al que imaginamos. Y hablando de esperanza romántica, recordemos que la vida da muchas vueltas. ¿Quién sabe qué nos deparará el futuro?
Quizás Yaman encuentre la felicidad en otra persona, alguien que lo valore y lo ame por quien es, que lo apoye en sus proyectos y que lo acompañe en sus momentos de tristeza. Quizás Demet y su esposo vivan un cuento de hadas eterno, una vida llena de amor, alegría y prosperidad. Quizás la Ida nos sorprenda con un giro inesperado, una reconciliación inesperada, una segunda oportunidad para el amor. Lo importante en todo caso es respetar la privacidad de ambos, no alimentar rumores infundados, y desearles lo mejor en sus respectivos caminos. Porque al final del día son seres humanos, con sentimientos y emociones tan válidos como los nuestros. Es fundamental recordar que las celebridades, a pesar de su fama y fortuna, son personas comunes y corrientes, con los mismos sueños, miedos e inseguridades que todos nosotros. Merecen ser tratadas con respeto y empatía, sin ser juzgadas ni criticadas por sus decisiones personales. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo lleno de chisme y especulación. Hemos hablado sobre el presunto estado de ánimo de Yaman, la sombra de Demet en su vida, y las posibles razones detrás de su tristeza. Hemos analizado la química entre ambos en Erkencikus, el impacto de la boda de Demet, y la importancia de no caer en el sensacionalismo. Pero sobre todo hemos recordado que detrás de las cámaras y los reflectores, hay personas reales, con corazones que laten y almas que sienten. Hemos reflexionado sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, la presión de la fama y la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Gracias por acompañarme en esta aventura de chisme y reflexión. Me encantaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Demet tiene algo que ver con la situación de Yaman? ¿O piensan que son solo rumores sin fundamento? ¿Cuál es su opinión sobre la relación entre los fans y las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Quiero saber su punto de vista, sus teorías, sus propias experiencias. Y antes de despedirme, no se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita. Nos vemos muy pronto con más salseo, más drama, y mucha buena vibra. Los quiero. Adiós. Y recuerden, el chisme es bueno, pero con respeto y empatía. Hasta la próxima.